que nuevamente abran la Biblia en Mateo 18. Y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El segundo tema de esta serie tiene por título La autoridad de la iglesia. Es el segundo tema de la serie Un mensaje al remanente. Y acabamos de leer nosotros ese tremendo versículo, o mejor dicho, los tremendos versículos de Mateo 18, del 15 al 18. Como ustedes ven, dice el Señor Jesús que cuando ya alguien no quiere escuchar, alguien que anda en el pecado y se habla con él y se le invita a que se aparte del pecado, o alguien que anda en una actitud que no es cristiana, dice que después de haber hecho todo lo posible por invitarlo a que se aparte, si ya no escucha a nadie, entonces dice que hay que decírselo a la iglesia, y que si la iglesia tampoco él quiere oírle, pues entonces que se le tenga por gentil o publicano, porque todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Así que nosotros vemos en estos versículos una gran autoridad que el Señor Jesús le está dando a la iglesia. Sin embargo, hermanos, esta autoridad, en ese conflicto milenario que ha habido entre las fuerzas del bien y del mal, ha sido usada esta autoridad por 2 poderes. Un poder la ha usado para el bien y el otro la ha usado para el mal. Aquel que copia todo lo que Dios hace, busca pervertirlo. Y la autoridad que se le ha otorgado a la iglesia, él busca adulterarla y corromperla para el mal. Y es que las profecías ya lo habían pronosticado. Pues en Apocalipsis 13:1, vamos a la Biblia, veamos lo que estaba predicho que ese poder haría. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Creo que todo miembro del pueblo remanente sabe quién es esta bestia, los triunfos que ha tenido en la tierra. Se han escrito volúmenes enteros, documentos donde se habla de millones que han sido martirizados, reyes que han sido humillados, propiedades que han sido confiscadas por esta bestia. Tanta clase de atropellos que ha perpetrado este poder con grandes victorias. Y todos los que formamos parte del pueblo remanente sabemos de quién estamos hablando. Y la mejor síntesis o resumen de los triunfos horribles que este poder ha hecho, los presenta Daniel capítulo 8, versículo 12. Daniel, vamos a buscar en Daniel capítulo 8 y el versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. La pregunta es, ¿de quién adquirió esta bestia?
tan arrolladora capacidad de acción para obtener tan enorme éxito? Bueno, la palabra de Dios lo expresa en Apocalipsis 13, versículo 2. Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, y ahí nos dice de quién obtuvo esta bestia tan arrolladora capacidad de acción. Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que, ¿quién le dio tan grande éxito a esa bestia para que hiciera tan grandes estragos en la raza humana? Según el versículo, dice que fue el dragón quien le dio ese poder. Este dragón, que en su inocencia fue educado en las cortes celestiales, él siempre ha estado atento a las regulaciones celestiales para aplicarlas también en su reino. Y de la manera como escuchó un día al ángel Gabriel, que le decía a Daniel que estaban determinadas 70 semanas, e inmediatamente este dragón se puso en acción para aprovechar aquella profecía de tiempo, de la misma manera se enteró cuando el Redentor del mundo invistió de gran poder y autoridad a su iglesia. Y él buscó aplicar para la suya las mismas regulaciones que oyó a Jesús decirle a los discípulos que aplicaran en su iglesia. Vamos a Mateo 16, 18 y 19 y veamos lo que él escuchó ese día que Jesús hablaba con los discípulos. Mateo 16, versículo 18 y 19. Y aquí encontramos el diálogo entre Jesús y Pedro cuando le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mis hermanos, así como el Redentor del mundo le entregó poder y autoridad a la iglesia, el dragón también le ha entregado poder y autoridad a la suya, escuchando estas mismas palabras y aplicándola a su misma iglesia. Ahora surge la pregunta: ¿cómo podemos nosotros diferenciar cuando el poder viene del Redentor del mundo o viene del dragón? Bueno, es bueno que meditemos en esto, porque ¿será que lo vamos a hacer tan solo por el medio donde Él opera? ¿Vamos a identificar tan solamente por la manera como Él se mueve en su iglesia? ¿O es posible que Él pueda invadir a la iglesia de Cristo tal como aquel día se introdujo en el jardín del Edén? Pues tristemente, hermanos, a través de la historia cristiana, los pasajes que hemos leído que le confieren poder y autoridad a la iglesia han sido usados como la mejor herramienta para lograr la sumisión del pueblo hacia los líderes religiosos de diversos credos. Tanto el judaísmo como el romanismo se han destacado a lo largo de la historia en lograr así el sometimiento a sus feligreses, utilizando estas mismas palabras, pero dirigidas por Satanás. Ahora, ¿quiénes tienen realmente esa facultad de aplicar esta palabra que acabamos de leer y bajo qué condiciones? ¿Será que Dios entregó esta solemne y delicada responsabilidad a la iglesia en una forma incondicional?
¿Qué repercusiones, mis hermanos, tiene el acto legislativo eclesiástico de atar o desatar, efectuado bajo el nombre de la iglesia, cuando no se cumplen con las condiciones de Dios? ¿Cuándo es que se ata o se desata bajo el poder del Redentor del mundo? ¿O cuándo es que se ata o se desata bajo el poder del dragón? Nosotros, como pueblo remanente, partimos de que las pretensiones católico-protestantes en cuanto a la aplicación de esas palabras no tienen fundamento para atribuirse tales poderes, porque ya sabemos que son la bestia y son las iglesias caídas. Así que mejor vamos a circunscribirnos al ámbito del pueblo remanente. Veamos nosotros qué dijo la sierva de Dios con respecto a este tema de la autoridad de la iglesia. Ella escribió lo siguiente en Hechos de los Apóstoles, página 132. Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho de desatender y despreciar, porque el que lo hace desprecia la voz de Dios. Así que la mensajera del Señor ratifica las palabras de Jesús al decir que Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder. En vista de esto, ella vuelve a decir: aún la autoridad celestial ratifica la disciplina de la iglesia con respecto a sus miembros. Dios ha concedido a su iglesia el más alto poder debajo del cielo, y la palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio al de la iglesia, ni le permite insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma. Cristo no sanciona la actuación de un hombre que inicie algo por su propia responsabilidad individual y abogue por las opiniones que elija sin tener en cuenta el juicio de la iglesia. Así que, hermanos, si Dios no da licencia a ningún hombre para obtener o para oponerse al juicio de la iglesia, pregunto en esta hora: ¿habrá límites? ¿Será que la iglesia, para poder aplicar la autoridad, tiene condiciones? Bueno, para eso necesitamos ir al caso de David. Y vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Noten lo que está diciendo Samuel a Saúl, que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿De quién estaba hablando Samuel? Estaba hablando de David. David era conforme al corazón de Dios cuando él lo buscó. Ahora yo pregunto, cuando adulteró, cuando asesinó, ¿será que esa evaluación se mantenía para con él? La inspiración nos dice lo siguiente: pero la historia de David, dice, no suministra motivos para tolerar el pecado. David fue llamado hombre según el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo. Cuando pecó, dejó de serlo hasta que por arrepentimiento hubo vuelto al Señor. Pero la transgresión de David había cambiado su relación con Dios. Patriarcas y Profetas, página 782. Noten, hermanos, la condicionalidad de la cualidad conforme al corazón de Dios, que fue mientras él anduvo en regla
mientras él anduvo haciendo lo correcto. Así que es condicional las bendiciones, y nadie puede atribuirse una autoridad, una iglesia, en una forma ilimitada e incondicional sin estar basada completamente en la palabra de Dios. Con respecto a esta autoridad dada a la iglesia, la sierva del Señor dice, esta declaración dice, de que lo que se ata en la tierra, se ata en los cielos, y lo que se desata aquí, se desata allá. Dice que esta declaración rige para todos los siglos. A la iglesia ha sido conferido el poder de actuar en lugar de Cristo. Es instrumento de Dios para la conservación del orden y la disciplina entre su pueblo. En ella ha delegado el Señor el poder para arreglar todas las cuestiones relativas a su prosperidad, pureza y orden. A ella le incumbe la responsabilidad de excluir de su comunión a los que no son dignos de ella, a los que por su conducta anticristiana deshonrarían la verdad. Cuanto haga la iglesia que esté de acuerdo con las indicaciones dadas en la palabra de Dios, será ratificado en el cielo. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 203. Así que no cabe duda, sin titubeos, Dios manda a decir al pueblo remanente que la iglesia tiene autoridad y que rige para todos. Pero hermanos, hay reglas divinas que se deben seguir para hacer este trabajo de atar y desatar. Y la misma sierva de Dios, en Testimonios, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 391, dice: el Redentor del mundo presenta las reglas que se han de aplicar a los casos en que se ha de juzgar a los miembros. ¿Cuál es la regla? Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Si él no quiere escuchar a la iglesia, si rechaza todos los esfuerzos hechos por salvarle, a la iglesia incumbe la responsabilidad de separarle de su comunión. Su nombre debe entonces borrarse de los libros. Ahora, hermanos, noten las reglas divinas. Es, si no oyere a ellos, es seguir un proceso, es ir no solo una vez, sino hasta 3 veces si es posible, y llevar a otros con uno, para hacer que este hermano se arrepienta y se aparte del mal camino. Bueno, vamos a poner un ejemplo con una anécdota. Un pastor, su hijo, se fue de la iglesia y se fue a vivir perdidamente. El pastor hizo todo lo que pudo por traerlo de nuevo a la iglesia, y como no lo consiguió, él mismo propuso a la junta directiva de la iglesia de que su hijo fuera borrado. Para esto, hermanos, la junta directiva de la iglesia consideró de que había que seguir las reglas del Redentor, y fueron enviados hermanos que amaban mucho a este muchacho para buscarlo, para hacerlo cambiar, para invitarlo a que regresara a los caminos de Dios. Y el muchacho simplemente no obedeció y prefirió seguir en el mundo. Llegó el momento de que, aunque esto desgarraba el corazón del pastor y desgarraba el corazón de la iglesia, había que aplicar lo que estamos leyendo de Mateo 18, el atar y desatar. Y aquel día el pastor tuvo la oportunidad de expresar palabras. Sin embargo, en cuanto comenzó a hablar, lágrimas comenzaron a brotar y no pudo continuar. Le dolía en su corazón tener que separar a su hijo de los registros de la iglesia por la conducta inapropiada que estaba llevando. Hubieron hermanos también que tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista, y estos también, por el grande amor que le tenían al muchacho, cuando hablaban igualmente
lloraban. De manera que cuando llegó la votación, con una mano levantaban la mano indicando que estaban de acuerdo en que fuera separado de los libros, y con otra, con el pañuelo, se limpiaban los ojos del dolor que estaban padeciendo. Yo pregunto en esta hora, ¿estaba Dios aprobando lo que esa iglesia estaba haciendo, sí o no? Sí, sí lo estaban haciendo con la aprobación de Dios, porque estaba el Espíritu de Cristo en medio de ellos y todos ellos estaban de acuerdo a la palabra. La pregunta es, ¿siempre actúa así en las iglesias? ¿Siempre las iglesias hacen eso? Bueno, hermanos, a veces las cosas se hacen de un modo distinto y usando otros parámetros que tristemente lo que causan es un dolor más grande del que pueda estar pasando. Por eso yo creo que nosotros deberíamos leer el libro Joyas de los Testimonios, tomo 3, el capítulo titulado Disciplina Eclesiástica, en las páginas 200 a la 204. Y allí al leer todo ese capítulo, ustedes podrán comprender mejor la manera de obrar con esto de la disciplina eclesiástica. Pero hay una cláusula allí que vale la pena, hermanos, que la leamos. La cláusula es esta: cuanto haga la iglesia que esté de acuerdo con las indicaciones dadas en la palabra de Dios, será ratificado en el cielo. La autoridad celestial ratifica la disciplina de la iglesia con respecto a sus miembros cuando se ha seguido la regla bíblica. Solamente entonces es que Dios va a atar lo que se ate aquí, va a desatar lo que desate aquí, lo que se desate aquí, cuando la iglesia lo haya hecho bajo esa condición de hacerlo como Dios manda, siguiendo las indicaciones dadas en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, no podemos nosotros molestarnos porque la iglesia aplique la autoridad que Dios le ha dado. A veces hay personas que por no entender esto, por no estudiar estas cosas, se molestan cuando de repente a un miembro que ha andado dando mal testimonio y que ha caído en el pecado gravemente y que es público aquello y que le trae oprobio a la iglesia, los hermanos, algunos se molestan porque la iglesia se reúne para tomar esta decisión. Pero ustedes están leyendo aquí en la Biblia y en el espíritu de profecía que se debe hacer. No podemos evitarlo, pero debemos hacerlo como estamos leyendo, siguiendo las condiciones. Debemos hacer de ir y rogar y suplicar a la persona que se aparte de lo malo que está haciendo. Mis hermanos, nosotros podemos ver que cuando las cosas se hacen como el Señor manda, son aprobadas por Él. Y debe quedar bien claro de que cuando vamos a excluir a una persona de los registros de la iglesia por la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, habiendo seguido los reglamentos, es atado. Si se ató, es atado en el cielo, y si se desató aquí, es desatado allá también. Ahora yo quiero que vean una declaración que posiblemente muchos no han leído porque tal vez no todos tengan estos libros, pero la iglesia adventista tiene un comentario bíblico. Así se llama, comentario bíblico adventista. Y miren lo que está escrito allí con respecto a esto de atar y desatar. Este pasaje dice literalmente: y lo que atare sobre la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Evidentemente debe entenderse que la iglesia en la tierra solo requerirá lo que el cielo requiere y prohibirá solo lo que el cielo prohíbe. Esta parecería ser la enseñanza bíblica. Cuando los apóstoles salieron a proclamar el evangelio, de acuerdo con la misión que les había sido dada, debían enseñar a los conversos
que guardaran todas las cosas que Jesús había mandado, ni más ni menos. Si se amplía el significado de los verbos atar y desatar, hasta abarcar la autoridad de dictar lo que los miembros de la iglesia pueden creer y lo que pueden hacer en asuntos de fe y práctica, se le está dando un sentido más abarcante del que Cristo quiso darles y que el que los discípulos pudieron entender en aquella ocasión. Dios no sanciona esa pretensión. Los representantes de Cristo en la tierra tienen el derecho y la responsabilidad de atar todo lo que haya sido atado en el cielo y de desatar todo lo que ya ha sido desatado en el cielo. Es decir, de exigir o de prohibir aquello que la inspiración revela con claridad. Ir más allá de esto es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo, tendencia que Dios no puede tolerar en aquellos que han sido designados como supervisores de los ciudadanos del reino de los cielos en la tierra. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 423. Posiblemente alguno esté pensando, bueno, ¿y por qué se han hecho tantas cosas mal? Si en el mismo Comentario Bíblico Adventista está la explicación de esos pasajes. Es lo que estábamos hablando. El dragón ha utilizado, aún en el ámbito nuestro, las palabras que Jesús dijo de una manera que lo que han traído es más oprobio y dolor a la iglesia. Claramente está diciendo aquí la forma en cómo se debe atar y desatar. Dijo una vez Jesús a sus discípulos. Dice que respondiendo Juan, Lucas 9:49, respondiendo Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Bueno, aquí creo que vamos a ir a la Biblia mejor para que veamos la respuesta de Jesús. Lucas 9:49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, ¿qué cosa? Por nosotros es. Entonces, mis hermanos, el mismo Jesús le dice a los discípulos: no se lo prohíban. Y hoy en día, tristemente, se está prohibiendo y se está atando y desatando por cosas que Dios ni siquiera está condenando, como por ejemplo asistir a otra iglesia que no es la de una denominación oficial, ir a escuchar a algún orador de la verdad presente, por ir a algún evento programado por alguna iglesia que no es de la denominación oficial. Por esas cosas hoy en día se prohíbe, se aplican legislaciones eclesiásticas, se llega hasta atar y desatar y le hacen creer a la gente de que eso está siendo atado y desatado allá en el cielo. Pero nosotros sabemos que el mismo Jesucristo dijo: no se lo prohíban. Por esas cosas no debemos prohibir a nadie, porque todos el Señor nos ha hecho con libre albedrío. Ahora, Jesucristo, dice la Biblia, que cuando nació de mujer y sujeto a la ley, y sin embargo Él no se sujetó en este punto cuando le prohibieron que Él predicara o que hiciera el ministerio que hacía. ¿Por qué no se sujetó? Porque, como ya dije, el Señor ha hecho a los seres humanos libres para elegir lo que ellos consideren. Ahora, esto de querer impedir no es una cosa nueva, es algo que ha existido siempre. Siempre hay líderes fanáticos, religiosos, que quieren aplicar la ley eclesiástica equivocadamente. Quiero que vayamos al libro de Números 11, versículo 25,
Y veamos lo que pasó aquí. Libro de Números, capítulo 11, versículo 25 al 29. Números 11, 25 al 29 dice: entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda, y profetizaron en el campamento. Sigue diciendo el versículo 27: y un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud: Moisés, señor mío, deténlos. Pero Moisés dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Esto, hermanos, es algo bonito, porque nosotros vemos que Moisés entendía de que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, y que no se le puede añadir ni se le puede quitar. Y por lo tanto Moisés no iba a hacer lo que ha hecho Roma todo el tiempo. Él con bondad y firmeza corrigió al celoso Josué, y en vez de ceder a la tentación y al pecado de legislar donde Dios no había legislado, él simplemente le dice: ojalá que todos fueran profetas. Mis hermanos, Pablo no había escrito a los tesalonicenses y Moisés tampoco había leído a Pablo, pero por su comunión que tenían con Dios, él poseía el discernimiento para entender que legislar espiritualmente donde Dios no ha legislado es sentarse en la silla de Dios y hacerse pasar por Dios. Moisés no estuvo interesado en ocupar esa silla aquel día, sino que más bien se negó a blasfemar, porque esa blasfemia le corresponde al hijo de pecado. Hay un requisito indispensable para atar y desatar, y es el de las llaves del reino. Tenemos en Mateo 16, versículo 19, las palabras que Jesús le dijo a Pedro. A ti, le dijo, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La pregunta es, hermanos, ¿cuáles son las llaves del reino? ¿Qué significan esas llaves? La mensajera del Señor nos lo dice: las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así, la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. Deseado de todas las gentes, página 382. Las palabras de Cristo, dice la sierva de Dios, que son las llaves del reino. Y esta mañana leíamos que en el mandato que el Señor le dio a la iglesia no había fundamento para seguir legislaciones eclesiásticas humanas que no estén basadas en la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Jesús fue excomulgado y todos aquellos que le siguieron, pero esas personas que excomulgaron a Jesús, pregunto yo, ¿porque lo excomulgaron a él, también Dios lo borró allá del registro celestial? No. De manera que no siempre lo que la iglesia haga
sin seguir los parámetros, va a ser hecho allá. Te pueden borrar hasta 100 veces aquí, pero si no se siguen los parámetros divinos, nunca ha sido borrado de allá. No olvidemos que en los días de Jesús, aquella era la iglesia remanente, y sin embargo se equivocaron al aplicar las palabras de atar y desatar. Y en los días de la Reforma, la iglesia metodista también llegó a formar parte de la iglesia remanente, y ellos también borraron a los Harmon, donde ahí estaba la sierva del Señor Ellen White, y sin embargo, no porque les hayan borrado en esa ocasión, Dios les borró de allá. La mensajera del Señor nos dice una declaración que vale la pena meditar. Hay muchos, dice ella, que han sido echados de la iglesia, pero sus nombres están todavía ¿dónde? En el libro de la vida. Signs of the Times, 4 de diciembre de 1893. La van a encontrar en inglés, solo la traducen. Así que muchos pudimos haber sido borrados de cualquier iglesia, de cualquier denominación, y sin embargo nuestros nombres siguen escritos en el libro de la vida. Porque, hermanos, los únicos que podemos decidir si se borran nuestros nombres de allá somos nosotros mismos con nuestros actos. Muchos que han sido echados de la iglesia se mantienen en los libros de la vida. ¿Por qué el cielo, hermanos, no cumplió las órdenes que hicieron en la tierra de atar y desatar? ¿Por qué los nombres de las personas que fueron borradas se mantienen en los registros celestiales? Simplemente porque no siguieron los parámetros del Señor. La inspiración dice: las decisiones de jueces injustos no serán reconocidas en la corte celestial. Muy ciertamente hombres en puestos de responsabilidades actuaron contra sus hermanos, actuarán contra sus hermanos y tomarán decisiones que el cielo no podrá ratificar. Ahora pregunto, ¿por qué la sierva de Dios escribió estas palabras para el futuro? Hermanos, ella escribió para el futuro no porque debía y tenía que suceder, sino porque realmente iba a suceder. Y es así como vergonzosamente ha ocurrido en el pueblo remanente en el pasado para nosotros y en el presente para algunos. La legislación eclesiástica se ha estado imponiendo por encima de la Escritura, separando miembros, sustentadas solamente esas decisiones en sus propias regulaciones. Pero yo quisiera terminar, hermanos, este tema invitándoles a que vivamos de tal manera que nunca seamos desatados de los libros del cielo. Porque, como dije, nadie sino solo nosotros mismos decidimos qué pasará en esos registros. Nadie podrá borrarnos de la verdadera iglesia, la iglesia invisible, la que Dios ve y no la que los hombres ven. A los mártires no solo los excomulgaron, sino que los torturaron y los mataron. Pero pregunto, ¿les cambió su posición allá en el cielo como cristianos? No. A Jesús también pudieron haberlo sacado de la iglesia, lo pudieron haber sacado del registro de la feligresía de la iglesia judía, lo empujaron fuera de los templos, pero no por eso en el cielo eso fue ratificado. Así que, hermanos, nadie podrá sacarnos de la iglesia de Cristo Jesús. Aunque así nos hayan excluido de los registros de los templos, nosotros somos los únicos que decidimos salirnos de la iglesia del Señor si acariciamos el pecado y nos confirmamos en el pecado. Así que, si usted, mi hermano, ha pasado o podría pasar en el futuro por una experiencia de esas donde aplican la autoridad en una forma equivocada, el Señor Jesús le anima con estas palabras de Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi deseo en esta tarde es que Dios nos bendiga como iglesia y que nadie nos arrebate de la mano de Él en la medida en que estemos con Él. Como dice otra palabra, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y de esta manera nosotros vemos que sí hay autoridad en la iglesia, pero aplicada de acuerdo a los parámetros bíblicos. Mi deseo, hermanos, es que como iglesia nosotros también seamos una iglesia ordenada, que tiene autoridad. Nadie puede hacer lo que, digamos, le da la gana en cuestiones espirituales. La iglesia tiene el deber de ayudarle primeramente a alguien que anda extraviado a que se aparte, pero también la iglesia está autorizada por el Señor para aplicar disciplina eclesiástica en caso de que alguien no quiera venir a someter su vida a los pies de Cristo. En esta iglesia nosotros solo hemos tenido una experiencia nada más. Ustedes fueron testigos. Recibí llamados, personas que no comprendieron, decían que no se debe hacer eso, que quiénes somos nosotros. Pero hermanos, Dios le ha dado autoridad a la iglesia y se debe hacer. Cuando el pecado es público y le causa oprobio, la iglesia debe proceder. Que Dios nos ayude y que nuestros nombres siempre se mantengan en el libro de la vida.